se ve por la parte externa el riñón. Es decir, por ejemplo, comparado con el cerebro, es más o menos consistente, es fibroso, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podrían describir, por favor? Bueno, si se compara con el cerebro, es muchísimo más denso, porque el cerebro es como gelatina y los riñones son bastante firmes. Exactamente, ¿no? Y inclusive los pulmones todavía son más resistentes que el cerebro, pero mucho menos que el riñón, ¿no? Lo mismo los intestinos, por ejemplo. Y acuérdense que, pues, podríamos pensar incluso que tienen la firmeza de un músculo, ¿no? Por decirlo así. Vamos, no a tal grado, pero esa firmeza se la dan, ¿qué proteínas? Lo vimos en la unidad pasada. ¿Qué proteínas son las que le darían esa firmeza? ¿Cuáles creen? La colágena. Colágeno y elastina, ¿no? Y creo que no lo mencioné, pero si retomamos información de aquellas clases, si estas proteínas interactúan con el calcio tiene valencias positivas, tiene cargas positivas, estas proteínas tienen cargas negativas, ¿no? Entonces, el colágeno interactúa con muchos proteoglucanos, que no son más que proteínas asociadas a carbohidratos, y pues se forma toda esta red de estructuras muy firmes y que le dan esta arquitectura muy bien definida, y por eso le dan esta firmeza, ¿no? Y ahorita vamos a ver la parte más pequeña, la microanatomía, y vamos a ver que en realidad es muy importante, ¿no? El que se tenga o permanezca esa estructura tan fina, perdón, tan firme. Muy bien. Y pues bueno, vamos a ver que básicamente se compone de lo siguiente. Eh, tenemos una serie de secciones que parecen pirámides, por eso es que se les dio esta forma, perdón, este nombre. Entonces son como pirámides, y estas pirámides dentro de sí contienen todas las nefronas, ¿no? Entonces, toda esta estructura, si se dan cuenta, la base de la pirámide inicia en lo que sería la corteza, que sería esta parte, la corteza del riñón, y básicamente la llegada de las arterias, pues llega por la corteza, ¿no? Y entonces, a lo largo de pasar por la corteza, por estas pirámides y por la médula, que es la parte interior o la que viene después de la corteza, déjenme la pinto en otro color. Esta sería la médula renal, pues aquí básicamente en esta región se da o se convierten todas estas arterias en venas, ¿no? Pues acuérdense que las arterias pasan a capilares, los capilares pues se vacían de nutrientes y de oxígeno, y posteriormente se vacían en las vénulas para después depositarse en las venas y retornar al corazón, ¿no? Al ventrículo derecho. Y pues si nosotros hacemos otro corte aquí y exploramos más con detalle la microanatomía de esas pirámides, podemos ver lo siguiente. Entonces, aquí podemos notar que tenemos la corteza y acá abajo toda la médula renal, ¿no? Toda esta parte es la médula renal, creo que no se alcanza a ver. Entonces, esta es la corteza, esta es la médula, ¿vale? Y como les mencionaba, llegan las arterias, alimentan toda la corteza, y de ahí, en la corteza,
sucede todo el proceso que vamos a ver más adelante, y entonces todas estas arterias se convierten en capilares y esos capilares, pues al final se convierten en arterias, perdón, en venas. Bueno, perdón, en vénulas que después, al hacerse más grandes, se convierten en venas. Se convierten en venas y de ahí retornan al corazón. Y pues bueno, entonces, ayer mencionaban sus compañeros que la unidad anatómica funcional del riñón era la nefrona. ¿Qué compone la nefrona? Pues bueno, básicamente la nefrona está compuesta de todas estas, bueno, todas estas regiones que conectan o que interactúan los capilares con todos estos tubos colectores que inician en la cápsula de Bowman. Entonces, este es el túbulo contorneado eh, proximal. Después viene el asa de Henle, la región gruesa, porque pues, podemos ver que es más gruesa esa región. Posteriormente, la región delgada del asa de Henle. Después vuelve a engrosar esa misma asa de Henle. Y luego viene el túbulo contorneado distal. Al final, ese túbulo contorneado distal conecta con una tubería. Y esta tubería, que es el conducto colector, es la que junta o la que va almacenando todo aquel, pues toda la orina en realidad, que no es más que plasma filtrado y con algunas excreciones extra, ¿no? ¿Qué es lo que hace el riñón? Algunas excreciones extra. Y pues bueno, toda esta serie de túbulos conectores llegan a este compartimento, que es el cáliz renal menor, que posteriormente pasa al cáliz renal mayor y llegan o convergen en los uréteres, ¿no? Y de esta manera, una vez ya en los uréteres, se conduce toda la orina hacia la vejiga. Y pues bueno, estábamos platicando acerca de que la nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón, y pues la nefrona es todo este conjunto que acabo, bueno, que está marcado en azul. Todo este conjunto es la nefrona. Pero vamos, no solamente es este conducto, sino que, vean, aquí tenemos una cápsula de Bowman y aquí tenemos una serie de cápsulas de Bowman. Entonces, la nefrona es toda esa serie de cápsulas de Bowman que incluyen, pues, todo este entramado de conexiones, ¿no? Que al final, pues, van a tener una participación muy activa, pues, para poder regular muchas funciones del cuerpo, no solamente la filtración o el desecho de agua y de algunas sustancias, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, a nivel del organismo, la entrada y la salida de líquidos y solutos es constante. Tan es así que si consumimos agua con bajas cantidades de electrolitos, recuerden que electrolitos son aquellas sustancias que pueden generar iones en disolución acuosa. Entonces, a pesar de tener un alto consumo de agua con bajas cantidades de electrolitos, el riñón tiene esa tarea enorme de mantener el equilibrio en el plasma. Recordemos también lo siguiente, ¿no? Que pues la composición del plasma, del líquido intersticial y del líquido intracelular, podríamos pensar que son tres diferentes compartimentos, porque básicamente así se comportan, y podemos ver que pues cada uno de los electrolitos o iones tienen cierta concentración. Y más que enfocarnos en los números, vamos a aprovechar esta gráfica y podemos ver lo siguiente.
Por ejemplo, a nivel extracelular, tenemos que el sodio y el cloruro, así como el bicarbonato, son predominantes. Entonces, cuando el fosfato, que está en altas concentraciones dentro de la célula, son los que regulan el valor del pH dentro de la célula, el bicarbonato es la principal sustancia que está regulando el pH fuera de esta. Y entonces, el líquido extracelular no es solamente pues el líquido intersticial, sino estamos hablando del plasma también. Por otro lado, vemos que dentro de la célula, el potasio está en altas concentraciones, el fosfato, como lo mencionaba, a nivel intracelular, y las proteínas. Hay muchas proteínas a nivel intracelular. Entonces, toda esta cantidad, todas estas cantidades, tanto de electrolitos como de moléculas, hablando de moléculas orgánicas, incluidos cationes orgánicos, moléculas sin carga y proteínas, pues tienen básicamente o están oscilando en estas concentraciones, ¿no? Veamos que aquí el sodio tiene alrededor de unos, no sé, 130, 140 miliequivalentes por litro, es su concentración extracelular. Mientras que dentro de la célula, pues tendría, si acaso, unos 10, 15 miliequivalentes por litro, y básicamente está invertido con el potasio, ¿no? Y precisamente esta diferencia es la que justifica la despolarización y repolarización y todos los potenciales de acción que ya habíamos visto para la contracción, ¿no? Y pues bueno, veamos lo siguiente también. Es importante mencionar que pues hay un equilibrio de aniones y cationes. Por lo tanto, cuando el cloruro de sodio está predominando a nivel extracelular, no solamente la cantidad no solamente las concentraciones están reguladas por qué tanto se puedan disolver en agua, sino que de alguna manera también interviene o tiene que estar un equilibrio de cargas, ¿no? Entonces, por eso que a nivel extracelular tenemos cloruro de sodio, obviamente, como ambos están disueltos, pues están como cationes y aniones respectivamente. Y dentro de la célula, pues el potasio estará asociado ya sea al fosfato, aniones orgánicos, y algunas proteínas, ¿no? La mayoría de las proteínas tienen una carga neta negativa. Entonces, de esta manera están interactuando con estos cationes. Entonces, todo este equilibrio está sumamente pues establecido. Y entonces, si nosotros pensamos que el líquido extracelular, que como les comentaba es el plasma más el líquido intersticial, tienen ese equilibrio que ya veíamos en el gráfico anterior, aquí, líquido extracelular y líquido intracelular. Entonces, dentro del líquido extracelular tenemos que el plasma corresponde en un adulto de aproximadamente 70 kilos, corresponde a aproximadamente 3 litros, es todo lo que está dentro del sistema circulatorio. Y recordemos que los capilares, que son, no es más que una serie de células endoteliales rodeadas por una capa de células de músculo liso, son muy permeables y básicamente tienen la misma composición. Por eso es que se generaliza que el líquido extracelular tiene exactamente la misma composición, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues dado que las proteínas no pueden atravesar la membrana capilar, o al menos en condiciones de salud normales, no lo pueden hacer, pues las proteínas permanecen en el plasma, ¿no? Y entonces, estas son las que están interactuando con todos los cationes, por lo que hay una ligera diferencia en la cantidad de cloruro en el líquido intersticial, que es en realidad el anión que está interactuando con los cationes
sodio, potasio, cloro, ¿no? Dentro del líquido, ya mencionamos que el plasma tiene alrededor de 3 litros de composición. Vean que el líquido intersticial, es decir, todo ese líquido que está entre los capilares, bueno, todo el sistema circulatorio y las células, corresponde a 11 litros. Entonces, este volumen es realmente impactante, pero mucho más impactante es el líquido intracelular, 28 litros, ¿no? Y vean que en realidad estamos hablando eh, de un sistema abierto o dividido por membranas que son parcialmente, eh, que dejan pasar algunos solutos parcialmente o controlan muy bien el paso de los solutos. Entonces, por eso es que se dan estas diferencias de contenidos de líquido, ¿no? Y pues bueno, es importante mencionar que pues los riñones están participando en el control del contenido de los nutrientes y así como los aniones y cationes dentro del plasma, pues de esta manera estaríamos pensando que pues al momento de haber una modificación en el plasma, de alguna sustancia en el plasma, pues se da en el líquido intersticial, ¿no? Y por obvias razones, si se da esta interacción y esta modificación de algún analito dentro del líquido intersticial, pues por obvias razones se verá afectada pues las células, ¿no? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Recuerden que me pueden interrumpir. Y pues bueno, en realidad, pues todo este proceso está muy, muy, muy bien controlado. Y tan es así que la cantidad de ingresos es exactamente la misma que la cantidad de pérdidas, ¿no? Me refiero sobre todo al consumo de agua, que es la que pues más tiene que ver, pero también sobre todo los iones de sodio y potasio. Y pues bueno, es importante mencionar que dentro de las pérdidas, los riñones son los que principalmente participan en estas pérdidas para poder regular toda o generar la homeostasis de todo el organismo. Posteriormente, los pulmones estarían participando con la pérdida de agua. Recordemos que, pues, como en los alvéolos, pues, entra aire bajo entra aire con bajas cantidades de agua, pues mucha de esa agua se evapora y entonces con cada exhalación estamos perdiendo un poco de agua. Entonces, ahí sí, estrictamente, los pulmones solamente, pues, favorecen la pérdida de agua. Las heces, por su parte, pues, contribuyen mucho, muy poco, lo mismo que, el sudor. Pensaríamos que el sudor, estaría participando mucho. Bueno, estamos pensando en una situación en la cual, pues, una persona no hace ejercicio exhaustivo, por lo tanto, no hay tanta pérdida de agua mediante el sudor. Y pues la transpiración normal, ¿no? La evaporación que se da de manera natural, dejando de lado el sudor, porque, vamos, recordemos que el sudor es un mecanismo, pues, para poder enfriar el cuerpo. Y para eso, pues, se aprovechan las propiedades físicas del agua, que son, pues, requiere de mucha energía para poderse evaporar, y toda esa energía calorífica del cuerpo, de la contracción, del movimiento, es transferida en forma de calor al agua, y esto hace que cambie su punto no de ebullición, sino de vaporización, ¿sale? Es decir, pues cuando hacemos ejercicio no llegamos a 100 grados Celsius, sino que recordemos que el agua, eh, a menor temperatura, podemos romper algunos enlaces por puentes de hidrógeno y esta se puede ir evaporando. Entonces, de esa manera es que el sudor, y de manera diferente a la pérdida normal por la piel, es que no se consideran como uno.
Y de hecho, igual como dato curioso, pues tengamos presente que para evitar que se pierda mucha agua, eh, ya sea por la sudoración o por la transpiración normal de la piel, pues si estuviéramos en un ambiente muy cálido, lo importante o lo indicado sería pues utilizar un tipo de crema que sea una barrera física que evite que se evapore el agua, ¿no? Entonces, como el agua no se mezcla con el aceite o con las grasas, entonces no va a poder traspasar fácilmente esa capa de crema y no nos deshidrataría. Pues bueno, una vez mencionado lo anterior, vamos a enfocarnos a las cantidades, ¿no? Y hablando de los ingresos, qué cantidad de agua entra a nuestro cuerpo, hablando en mililitros al día, pues estaríamos pensando que alrededor de 2.300 mililitros son los necesarios, pues para que una persona, un adulto de 70 kilos aproximadamente, pueda mantener sus funciones adecuadas, ¿no? Obviamente no estamos pensando en un deportista porque sí, con el ejercicio extremo pues, se puede perder hasta pues medio litro de agua, por ejemplo, cuando normalmente, no, perdón, hasta 6 litros de agua cuando normalmente se pierden como 100 mililitros, ¿no? Por lo tanto, si se perdieran como 6 litros más, digo, es una exageración, tendríamos que consumir 6.000 mililitros más para poder compensar esa pérdida. Muy bien. Ahora, bueno, como dentro de esos, hablando de los ingresos, antes de pasar a lo siguiente, es importante tener en cuenta que pues el agua que consumimos normalmente es de una composición mucho, muy variada. Eh, Normalmente en algunos pueblitos, por ejemplo, consumen agua que pues proviene de los manantiales sin ningún tratamiento. Puede venir con algunos metales pesados que también interfieren con pues algunos problemas de tipo epidemiológico, ¿no? Contaminación por metales, etcétera. Entonces, todos estos ingresos tienen mucho que ver o implican en la función renal. Entonces, también, como les mencionaba, si de pronto una persona consume agua con bajas cantidades de sales, pues lo que va a hacer el riñón, como entra poca cantidad de sales dentro del agua, hablando de sales, me refiero a, por ejemplo, cloruro de sodio, eh, carbonato de calcio, por ejemplo, y bajas cantidades de potasio, de catión potasio. Lo que va a hacer el riñón es, en lugar de excretar de manera, bueno, su tasa normal de excreción de estos aniones y cationes, dado que no tiene una entrada igual, pues tiene que limitarse o regular para que la excreción sea básicamente idéntica a la que se excreta, ¿no? Que los ingresos sean exactamente los mismos, llámese de agua o de electrolitos. Entonces, el riñón tiene una gran participación para poder regular todos estos, pues todo este equilibrio a nivel organismo. Muy bien. Ahora, hablando de también de los ingresos, si por su parte consumiéramos, por ejemplo, agua salada, que es algo mucho más difícil, le ponemos una tarea muy difícil al riñón, porque excretar el sodio no es tan fácil, porque se requieren muchas cantidades de agua. Entonces, por eso es que, por ejemplo, no sé si han visto películas o han escuchado que pues no es adecuado beber agua del mar. Entonces, en casos de naufragio, por ejemplo, pues lo ideal es beber agua de lluvia o el agua que se condensara en algún lugar, pero jamás beber agua de mar.
¿Por qué creen que suceda esto? ¿Alguna idea? Por las grandes concentraciones de sales y de metales pesados, ¿no? Más que nada igual está muy, bueno, no contaminada, pero igual tiene pequeñas partículas que nos podrían hacer daño. Y lo que acabo de explicar ahorita, el agua salada, pues le genera un gran trabajo al riñón y no, cuando uno está en naufragio, pues no tiene muchas energías, más que nada porque todo el sol te da durante todo el día. Sí, efectivamente. Entonces, de hecho, precisamente el sol incrementa las pérdidas de agua pulmonar a través de la piel, de la transpiración, y pues obviamente por el sudor, ¿no? Porque pues todo el tiempo pues te está dando el sol, entonces te estás deshidratando. Entonces, estas pérdidas son solo de agua, porque en realidad pues no, no transpiramos iones, ¿estamos de acuerdo? Si acaso se quedarán en la piel, pero más allá, no, lo que estamos perdiendo es agua. Y si de momento en tu ingreso, a lo mejor si consumes 2 litros, si llevas los 2 litros de agua, pero la isotonicidad que nosotros pretendemos lograr en el plasma es de alrededor de 282 miliosmol por litro, ahorita vamos a ver de qué se trata, que principalmente podría estar dada por una concentración de cloruro de sodio del 0.9%, y en realidad el agua de mar estamos hablando que está entre un 3 y un 5% de concentración de cloruro de sodio. Entonces, sí estás metiendo la misma cantidad de líquido, pero una excesiva cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Y esto implica un trabajo extra terriblemente para el riñón. Y entonces todo este sodio que entra va a tener que salir. Pero al momento de salir, el sodio no va a salir acompañado de más agua. Entonces, cuando normalmente una persona orinaba 1,400 litros de orina, debido a estas altas concentraciones de cloruro de sodio, pues va a terminar, digo, es un número arbitrario, ¿no? Y más o menos proporcional, 3 a 5 veces más. Entonces, estaríamos hablando de 4,200 a 7,000 mililitros, que obviamente pues ya le causa un problema a todo el organismo, porque pues tu consumo de agua ahora va a ser mayor. Y si vuelves a tomar agua de agua salada, pues sigue empeorando todo, ¿no? Entonces, es para nada recomendable beber agua de mar. ¿Qué pasa por el contrario? ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre beber 1 litro? Bueno, el caso extremo, 2 litros y 100 mililitros de agua destilada. ¿Qué creen que pase? También se deshidrata porque no tiene los minerales, bueno, lo que tendría que tener para que el riñón pueda absorber. No, por el contrario, no se deshidrata, se sobrehidrata, ¿no? Porque, pues como tal, la tasa de absorción del agua normal, digamos, del agua que tiene un cloruro de sodio de 0.9% aproximadamente, pues vamos a darle una tasa de absorción de 1, ¿no? O del 100%. Entonces, digamos, se absorben los 2,100 mililitros. Pero si de pronto de esos 2,100 mililitros, que sea exactamente igual, ¿no? 2,100 mililitros, pero tienen 0% de cloruro de sodio,
Hablo de cloruro de sodio porque pues, es la sal más común, ¿no? Es el electrolito más común, pero puede ser cualquier otro electrolito. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo es lo contrario. Estaríamos dañando todas las células que entren en contacto con este tipo de agua. ¿Por qué? Acuérdense que si, por ejemplo, esta es la luz del intestino, y aquí pasa agua con cloruro de sodio, ¿no? Tenemos agua con cloruro de sodio. Pero del otro lado, es decir, del lado dentro de las mismas células del intestino o de cualquier célula que esté dentro del tracto gastrointestinal, tiene una cierta composición de cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuál es esa composición? Bueno, tiene 142 miliequivalentes de sodio. Entonces, si algún día tienen tiempo y lo quieren invertir bien, pues ya ven qué corresponde a ese porcentaje, ¿no? Más bien, qué porcentaje corresponde a esa concentración de miliequivalentes. Pero bueno, estamos diciendo que hay sodio y cloro también dentro de las células y dentro del líquido intersticial. Y obviamente, pues dentro del plasma, ¿no? Dentro de los capilares. Entonces, en una condición normal, pues bueno, como tenemos sales de este lado y del otro lado, es decir, dentro del organismo, pues la tasa de absorción de agua pues va a ser la suficiente porque normalmente el agua que bebemos tiene menor cantidad de sales, por lo tanto, por difusión o por presión osmótica, todas las sales que están acá, así como las proteínas, infieren o generan una presión negativa, es decir, el agua pasa de la luz intestinal hacia el organismo, ¿no? Porque hay baja cantidad de sales. Si hubiera una alta cantidad de sales, como el caso que veíamos del agua de mar, por el contrario, el agua sale, ¿no? Y en lugar de hidratarte, te deshidratarías porque te daría diarrea, ¿no? ¿Por qué? Porque la alta cantidad de sales que hay en el intestino demanda mucha cantidad de agua. Entonces, sí, por completo te deshidratas si llegas a beber agua del mar. Ahora el caso que estábamos platicando, ¿qué pasa si de pronto bebemos agua destilada? El intestino, capilares y por lo tanto el líquido intersticial en azul, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si bebemos agua destilada, que pues tiene nula cantidad de sales? ¿Qué es lo que pasará? Pues básicamente toda el agua estará pasando acá. Y entonces estaría hinchando las células del intestino, estaría formando un edema, que no es más que la acumulación de líquido entre las células, es decir, en el líquido intersticial, y por lo tanto también incrementaría la presión arterial porque la cantidad de agua dentro del plasma tendría que incrementar, ¿no? Simplemente por el efecto osmótico que tienen todas las sustancias dentro del organismo. También nos daría diarrea, ¿no? En primera instancia, bueno, depende de la cantidad de agua que tomes, pero en primera instancia no te daría diarrea. Es decir, tenderías a absorber toda el agua. Entonces, la que sí te daría diarrea es la que tiene altas concentraciones de sales. Ahora,
si ya llevas mucho tiempo tomando agua de este tipo, pues obviamente hay un daño tisular, se rompen las células del intestino y pues este daño hace que el líquido intersticial, el que se encuentra entre los capilares y las células, pues salga hacia los intestinos y ahí sí, es diarrea. Pero no cualquier diarrea, porque va a llevar, ya es una diarrea pues que llevaría sangre, por ejemplo, debido al daño que, pues, que tienen ya todas las estructuras anatómicas. Profesor, tengo una duda. Dime. Em, ¿Qué pasa si nada más tomas puros electrolitos? Porque igual tienen sales, pero igual pasa lo mismo. Es que, dato, paréntesis. Conozco a una compañera que no toma nada de agua, nada más puros electrolitos y cerveza, y se supone que esa es su dieta súper genial y le ha funcionado muy bien porque se la recetó un químico, pero la neta a mí no me cuadra. Entonces, pues no sé cómo está eso, si nada más toma puros electrolitos y no se le rompe todavía el riñón. Pues mira, habría que pensar qué tipo de electrolitos son, porque pues sí, dependiendo de qué sustancia es de la que estemos hablando ahorita, estamos basándonos solamente en el cloruro de sodio, pues cada sustancia o cada electrolito tiene eh, su propia particularidad de cuánta demanda osmótica tiene, ¿no? Entonces habría que analizar qué electrolito es, pero de entrada, si no consume agua, pues déjame decirte que el agua tiene que entrar por algún lugar. Entonces, si no bebe agua, al menos los alimentos tienen que ser pues líquidos o acuosos, no pueden ser No, pero sólidos. déjelo interrumpo rápido. De hecho, si nada más come pura carnes, cosas fermentadas y electrolitos de esos, del electrolito de esos. Bueno, Entonces, por eso se me hace súper raro. mira, la verdad es que exactamente, si estamos hablando de una solución electrolítica comercial, pues estamos pensando en que esta ya te está contribuyendo con los electrolitos necesarios para la vida. Entonces, pues en realidad sí está consumiendo agua por medio de esa solución electrolítica. Y como tal, pues no está perturbando su riñón ni su intestino, si se apega muy bien a su dieta, porque pues vamos a lo mismo, ¿no? La entrada, así como la salida, están estrictamente reguladas. Entonces, obviamente su dieta es muy buena porque pues no está consumiendo grasas, por lo que entiendo. Lo malo de esto es que las grasas no son malas, lo malo es el exceso. De hecho, pues 20% de nuestra alimentación tiene que estar basada en consumo de grasa. Y pues de preferencia que esa grasa pues venga de origen pues animal, no procesado, ¿no? Por ejemplo, no consumir margarinas, que son grasas saturadas o hidrogenadas. Y poco del aporte de grasas normalmente es de grasas vegetales. Pero sí, seguramente le ha ido muy bien en su dieta por lo mismo, ¿no? Que no consume casi grasas. Sin embargo, esto a la larga afecta el sistema inmunológico y hormonal, por supuesto, porque lo hemos visto, muchas de las hormonas pues tienen origen o parten del colesterol, su síntesis. Entonces, pues a lo mejor sí le funciona, pero yo pensaría que a largo plazo no es tan adecuado. Cuando alguien se arriesga a ese tipo de dietas, es importante ir de la mano con un buen nutriólogo, pues para que no haya descompensación de ningún tipo. Así es. Entonces, ¿sí se puede vivir con puros electrolitos? Pues le quitas el chiste a la vida porque pues no hay tacos, no hay garnachas. Pero claro, de que se puede vivir con lo mínimo necesario. Está viviendo a la mitad. Gracias. Ya, no, de qué. Según eh,
según mi opinión, que igual es solo eso, mi opinión, vive a medias. Entonces, no disfruta de la vida, de un buen taco, unas garnachas, unas tortas. No, es lo peor que sí lo come, o sea, todo eso come, pero no come ni frutas ni verduras porque le hacen mal. Está súper raro. Ah, caray. Bueno, podríamos pensar en que, bueno, yo pensaría en que tendría que suplementar los micronutrientes, pues, de manera externa. Si no consume frutas y verduras, pues tomar algún multivitamínico, por ejemplo. Pero bueno, pues la verdad es que el cuerpo es tan maravilloso que, como les digo, puede funcionar con lo mínimo necesario y mantenerse al margen, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, entonces, como les mencionaba, pues básicamente, ¿por qué me centraba en el sodio? Porque, de hecho, como el sodio es el principal catión extracelular, pues es el que regula la cantidad de agua que existe en el líquido intersticial, así como en el plasma, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el equilibrio hídrico está basado o está centrado en la concentración de sodio en sangre. Y normalmente, como lo veíamos, la concentración del catión sodio en sangre es de alrededor de unos 140, 145 miliequivalentes por litro. Y esto hace que, o genera una presión de alrededor de 282 miliosmol, o en realidad alrededor de 280, porque, vamos, no es el único catión que está presente en el líquido extracelular, ¿no? Tenemos calcio, magnesio, otros muy pequeños en concentración como el zinc, que digo, también contribuyen, pero no tanto como lo hace el sodio. Entonces, por eso es que, pues para verificar estados patológicos, siempre se basa en la concentración de sodio en plasma. Y al mismo tiempo, pues se ha identificado, por ejemplo, que pues la cantidad de sodio es la que regula la sed y la producción de la hormona antidiurética, que al final pues son las que pues determinan el estímulo para beber agua, ¿no? O excretar cantidades de sodio. Entonces, si hablamos de una hipernatremia, que es una excesiva concentración de sodio en plasma, pues estas concentraciones estimulan un efecto en el cerebro que determinen la síntesis de la hormona antidiurética, ¿no? Todo el proceso que ya nos comentaban sus compañeros la vez pasada, y por ello es que empezamos a sentir sed, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en la mucosa de la boca empieza a deshidratarse y se empieza a sentir reseca la boca, y de ahí es que pues todos esos efectos nos hagan sentir la necesidad de beber más agua. Y bueno, hablando de la tonicidad, que pues no es más que el efecto de una presión osmótica que ejerce un soluto para poder contener ciertas concentraciones cierta cantidad de agua para lograr cierta concentración, pues tenemos lo siguiente. Ustedes habrán escuchado o han visto algunas presentaciones farmacéuticas de cloruro de sodio isotónico y de glucosa al 5%. Entonces, estas soluciones generalmente tienen o aportan la cantidad de agua y de solutos, pues para poder contrarrestar una deshidratación, ¿no? Son muy similares a lo que sería, vamos a decirlo así, como si fuera simplemente la concentración que tiene ya sea el cloruro de sodio en plasma o la glucosa en plasma. Pues por eso es que estas mismas se pueden inyectar o infundir directamente vía venosa sin causar algún daño en los eritrocitos, porque, pues bueno, como cualquier célula, pues si
tú le cambias la concentración extracelular pues de algún ion o de algún componente que modifique la presión osmótica, pues va a hacer que o absorba más agua o expulse o externe más agua del interior, ¿no? Y pues bueno, la isotonicidad que se pretende lograr con estas disoluciones es de 200 miliosmol por litro. ¿Alguien sabe cómo calcular estas unidades? ¿Alguna vez lo han visto? No, profe. Nada. Ok. Bueno, miliosmol no es más que una milésima parte de un osmol. Y un osmol no es más que la cantidad de iones de esa sustancia multiplicadas por la molaridad. ¿No? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que el cloruro de sodio logra una isotonicidad a 282 miliosmol por litro, estaríamos pensando en lo siguiente. Estaríamos pensando que el cloruro de sodio, ¿cuántos iones genera en solución? Ánimo químicos, cloruro de sodio más agua. Es una disociación completa porque es un electrolito fuerte. ¿Cuántos iones? 2. 2 iones. Como estamos hablando que tienen la misma carga, pues estrictamente van a tener la misma concentración. Por lo tanto, si nosotros vemos que si 282 lo partimos a la mitad, ¿cuál es el valor que nos da? No, 141, ¿no? Sí, 141. 141 molar por 2, que son los iones, pero sería milimolar, ¿vale? 141 milimolar. ¿Por qué? Porque esto nos da 282 miliosmoles. Miliosmoles por litro. Acuérdense, unidades de molaridad, mol por litro, pero estamos hablando de milimolar, por eso es miliosmoles por litro. Pues, ¿ya vieron de dónde sale? Y básicamente la intención de la osmolaridad es esto. ¿Qué tanta agua demanda esta cantidad de iones? Entonces, por ejemplo, algo no tan sencillo. ¿Cuál sería la concentración molar del cloruro de calcio si quisiéramos lograr una osmolaridad de 282? ¿Quién dijo yo? Tenemos 3 iones, ¿no? En este caso. ¿Correcto? 282 entre 3. Exactamente.
Bueno, para que sea más evidente, 94 miliosmoles. voy para allá. Cloruro acuoso. Cloruro acuoso. Entonces tenemos 3 iones, por lo tanto 282, que es la osmolaridad que queremos lograr, sería esto entre 3, ¿no? Bien dicho, 90 y qué, perdón. 94 94. 94, ¿qué unidades? miliosmoles. Milimolar. Porque al multiplicar por los 3 iones, te da, ahora sí, las unidades de osmolaridad. 282 miliosmol por litro. ¿Vale? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, ninguna. Entonces, bien, por su parte, la glucosa, ¿qué concentración molar necesitaríamos para generar 282 miliosmol por litro? ¿Ideas? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque no tenemos los iones que tiene la glucosa. Porque la Bueno, glucosa efectivamente no se ioniza, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la masa molecular de la glucosa? En teoría, si pasamos esto a concentración en porcentaje, nos debe de dar algo muy similar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? no, profe. Excelente. ¿Quieren algún descanso o nos seguimos? Y tomaré eso como un nos seguimos. Bien, entonces, retomando esta parte, la parte de la participación de la fisiología capilar, bueno, de la física capilar más que nada, porque estamos hablando de presiones. La cantidad de agua que permanece dentro y fuera del capilar es básicamente, o está regida por los componentes dentro y fuera del capilar. Recordemos que dentro del capilar existen 2 tipos de presiones, ¿no? La presión dada por el corazón, la presión arterial, que al final resulta en la presión capilar. Entonces recordemos que el corazón bombea alrededor el ventrículo izquierdo con una presión de alrededor de pues unos 120 milímetros de mercurio. Y acordémonos también que en los capilares esta presión se va reduciendo porque pues todo ese recorrido que tiene la sangre dentro de las arterias, arteriolas, hasta llegar a los capilares va disminuyendo. Y entonces ya llega alrededor con una presión de 17 milímetros de mercurio hasta 0 milímetros de mercurio. Entonces, hay un equilibrio de presiones donde participan 4 principales. Entonces, por un lado es esta presión capilar que mencionaba, que es la que se genera después del flujo arterial.
que a su vez está en equilibrio o está contrarrestada con la presión que ejerce el líquido intersticial. Por otro lado, hablando del contenido, la cantidad de agua que tiene el capilar, pues está determinada por la cantidad de proteínas que tenga, que estén dentro del plasma. Entonces, a esta presión se le llama coloidosmótica. ¿Por qué coloidosmótica? Bueno, pues las proteínas generan una mezcla de tipo coloide que a su vez demanda cierta cantidad de agua, por eso es coloido-osmótica. Y como sabemos que estos capilares tienen pequeñas separaciones entre sí, estas células endoteliales, pues la filtración de agua que se da es muy libre, muy libre. Tan es así que puede llevarse cualquier soluto con excepción de las proteínas. Pues las proteínas estamos hablando que tienen pesos moleculares de alrededor de, pues no sé, ¿qué les gusta? Unos de 7000, bueno, hay de diversos tamaños, pero las que ya no pueden pasar de alrededor de unos 7000 gramos por mol, que más o menos es el peso molecular que alcanza la albúmina. Y también recordemos que la albúmina es de peso molecular muy pequeñito, y esta no puede atravesar o lo hace en muy pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, porque pues por dos motivos. El primero es el tamaño del poro y el segundo es la albúmina tiene cargas negativas. Es una proteína cuya carga neta es negativa. Y recordemos que aquí en todas las células endoteliales están soportadas por un entrañado de proteoglucanos, ¿no? Así como colágeno y elastina, cuyas cargas netas también son negativas. Entonces, cargas negativas se repelen. Entonces, por esos dos motivos es que las proteínas no pueden atravesar estos capilares. Se quedan en plasma y por eso ejercen esta presión coloidosmótica. Por su parte, recordemos que todo tiende al equilibrio. Si las proteínas no pueden pasar, pues habrá algunas sustancias que sí puedan pasar y que demanden ciertas cantidades de agua, porque al final, pues la cantidad de agua o la composición del líquido plasmático, así como el intersticial, es básicamente la misma. Pues bueno, recordemos que hay un tráfico de moléculas de intercambio, de metabolitos, así como de nutrientes. Pues recordemos que los nutrientes están en mayor concentración acá y en menor concentración acá, y los desechos están en mayor concentración en la célula y de menor concentración en el plasma, ¿no? Entonces, por difusión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué anión es el que está, sobre todo con carga negativa, está pasando desde las células hacia el plasma? El bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Por el CO2. Entonces, el bicarbonato, aunque estrictamente tienen la misma composición tanto en el plasma como en el líquido intersticial, es evidente que cerca de las células pues habrá una mayor concentración de bicarbonato. Entonces, podríamos estar pensando que es el que contrarresta o es el que compite del lado del líquido intersticial con la capacidad de las proteínas plasmáticas. Y entonces, por un lado, la demanda en cargas, así como la demanda de agua, está cubierta por estas dos sustancias que cumplen la misma función, solo que están en compartimientos separados. Insisto, el bicarbonato está en ambos, también el plasma y en el líquido intersticial, pero es obvio que en el plasma está en mucha menor concentración comparado con pues el líquido intersticial, que es el que está cerca de las células, ¿no? Derivado del metabolismo.
Y entonces, en conjunto, todas estas presiones son las que determinan el flujo hacia el plasma o hacia el líquido intersticial del agua. Y al final, pues, sabemos que la membrana celular tiene acuaporinas, las cuales hacen que el agua fluya libremente. Entonces, en realidad el agua puede fluir sin problema desde un lugar hacia el otro, sin ninguna barrera. Lo único que le impediría en todo caso es la composición de las sustancias dentro de cada compartimento. Y entonces, cuando de pronto hay un incremento de sodio en plasma, por ejemplo, déjenme ponerlo más decente. Entonces, si incrementa el sodio en plasma, como el sodio sí puede atravesar la membrana capilar, este se va a igualar y va a tender a incrementar el sodio en el líquido intersticial. Y por obvias razones, el sodio ya no puede entrar tan fácil a la membrana celular, pero causa un incremento o una modificación de la polaridad de la membrana, ¿no? Porque si bien es muy cierto que hay mucho sodio al exterior de las células, al exterior de las membranas celulares, hay una cantidad controlada de 142 miliequivalentes por litro. Si nosotros incrementamos esta concentración, la concentración de sodio, por obvias razones, se va a ver modificada la concentración intracelular y por lo tanto de todos los demás, de todas las demás sustancias, ¿no? Entonces, por eso es que para este caso, el riñón tiene una gran participación en la regulación de todos los aniones y cationes, pero es muy evidente con el sodio. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? No, profe. Excelente. Bien, entonces, una vez dicho lo anterior, vamos a platicar ahora sí de las funciones del riñón. Ya las perdí. No, no están ahí, pero ahorita las ponemos. En un momento, por favor. Muy bien. Entonces, una de las principales funciones del riñón es la excreción de productos de desecho. No sé por qué no sé.
Bien, entonces, productos de desecho o metabolitos, como son la urea. Y bueno, antes de seguir, como lo mencionamos, el riñón desecha grandes cantidades de agua. ¿Qué característica físico-química tienen las moléculas? ¿Son hidrosolubles o liposolubles? Las que son excretadas por el riñón. ¿Qué opinan? ¿Sí me escuchan? ¿Son hidrosolubles? Tienen que ser hidrosolubles, efectivamente. Y entonces, si hablamos de metabolitos, son productos de excreción de cada una de las células, ¿no? Entonces, la urea viene, pues, obviamente del ciclo del nitrógeno, del ciclo del metabolismo de los aminoácidos. La creatinina viene del metabolismo de los músculos, particularmente en el músculo tenemos la creatina, y esta molécula es fosforilada y de esta manera se tiene la reserva de ATP. Entonces, esta creatina se convierte en creatinina y es excretada por el riñón. El ácido úrico, por su parte, es el desecho de los ácidos nucleicos. La bilirrubina es el desecho de los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos van a morir al vaso y la bilirrubina se libera en sangre. Y hormonas, ¿no? Hablando particularmente de la bilirrubina, ¿qué tipo de bilirrubina? ¿La conjugada o la no conjugada? Es la que excreta el riñón. Conjugada. Conjugada, efectivamente. Y particularmente pues la bilirrubina y algunos compuestos derivados de su metabolismo son las que le dan el color a la orina, ¿no? Hormonas, hormonas que ya son pues metabolizadas, también son excretadas, y también los genobióticos, ¿no? ¿Qué genobióticos? Cualquiera, pesticidas, insecticidas, todo lo que nos comemos en los productos que consumimos, los fármacos, por ejemplo, todos esos xenobióticos, todas esas sustancias que no son producidas en el organismo y que las consumimos en algún momento son excretadas por el riñón, obviamente metabolizadas, ¿no? Recordemos que el metabolismo, su función principal es hacer que una molécula que es liposoluble sea hidrosoluble para poder ser excretada. Entonces, por ejemplo, eh, aunque no lo crean, también hay microplásticos. Actualmente ya nuestro contacto con tanto plástico ha hecho que excretemos muchos microplásticos. Bueno, ya serían nanoplásticos prácticamente. Son estructuras mucho, muy pequeñas o monómeros de esos polímeros plásticos. Pero pues obviamente como ya están metabolizados, sí pueden pues ser excretados por el riñón, por todo este flujo en la orina. ¿Dónde creen que estén? Obviamente, como el riñón de manera natural, tengamos en cuenta que ahorita los procesos que vimos en los cuales las proteínas no salen de los capilares, pues en ningún momento tendrían que haber proteínas en orina, ¿cierto? Entonces, de esta manera, todas esas sustancias liposolubles que aún no son metabolizadas permanecen en sangre a menos que sean metabolizadas. Bueno, hay otros medios de excreción como el sudor, en las heces, donde pues a pesar de que tengan hayan sido poco o nada metabolizadas, pueden ser excretadas. O la otra es que se acumulen en membranas, ¿no? Porque por su característica lipídica, pues se acumulan en la membrana lipídica y ya no pueden ser excretadas. Pero bueno, todas las moléculas que tengan características liposolubles, que permanecen unidas a proteínas,
pues no van a poder ser excretadas. Entonces, por eso es que también como el hierro, el calcio están en íntima correlación con muchas proteínas, pues no son tan excretados, ¿no? Su eliminación es muy baja. Por su parte, el sodio, pues como este catión es muy abundante y sí interactúa con algunas proteínas, pero no tanto como lo es pues, cationes de más de dos cargas, de más de dos cargas positivas, pues este es el que más es excretado. Y esto tiene que ver, lo que acabo de mencionar, con el segundo punto, bueno, segundo y tercer punto, que son la regulación hídrica y electrolítica. Van mucho de la mano porque, pues en realidad lo que sale es una solución electrolítica, ¿no? Lo que se filtra a través de los capilares es una solución electrolítica que pues ya lleva todos esos aniones y cationes. Por otro lado, tenemos que pues se regula la osmolaridad del líquido corporal. ¿Por qué? Porque hay algunos mecanismos del riñón, hay algunas bombas que participan en que, además de que se haya dado ya una filtración a lo largo de la nefrona, ahorita vamos a ver, existe una participación o una excreción todavía mayor a pesar de la filtración. Entonces, por eso es que el riñón participa mucho en la regulación osmótica o la osmolaridad del líquido corporal. Bien, menciona osmolalidad. ¿Qué diferencia hay con la osmolaridad? Bueno, no me voy tan lejos. ¿Qué diferencia hay de molaridad con molalidad? La molaridad es mililitros sobre milimol y la otra, la molalidad es miligramos sobre milimol. ¿No? ¿Alguien más? Molaridad son moles por kilogramo. Molaridad son moles por litro. ¿Vale? Entonces, la molaridad habla de pues, cuántos moles hay por cada litro de disolución, mientras que la molalidad indica cuántos moles hay por cada kilogramo de disolución. Perdón, por cada kilogramo de disolvente. Esa es la gran diferencia. ¿Sale? Entonces, vamos, el término de la osmolalidad son simplemente hablar de diferentes formas de expresar la concentración, pero al final son unidades de concentración. Por otro lado, regula la presión arterial. ¿De qué manera? Pues ya lo veíamos hace un rato en lo siguiente. Si de pronto existen bombas que a partir de una participación activa de los capilares empiezan a sacar más iones sodio, por ejemplo, pues de esta manera la presencia de más iones sodio fuera de los capilares pues demanda una mayor concentración de agua. Entonces, la excreción de algunos cationes pues favorece el equilibrio hidroosmótico, o más bien modifica el equilibrio hidroosmótico, y de esta parte es que se da, que se mueve el agua de un sitio a otro. Y al mismo tiempo, recordemos que cada uno de los capilares tienen un endotelio que puede comprimirse o distenderse de acuerdo con los requerimientos del tejido. Es decir, si de pronto existe una alta presión arterial, el mismo riñón, al tener esa alta presión arterial, y como su principal participación es regular la presión osmótica, recordemos que a mayor presión arterial, si ustedes colocan una tubería a mayor presión,
y como el plasma puede filtrarse a partir de la membrana capilar, es decir, sale del plasma al líquido intersticial porque hay mayor presión capilar, lo que hace el riñón para contrarrestar esto es, por un lado, genera la vasodilatación de esos capilares para que la luz del capilar sea mucho mayor. Voy a dibujar para que quede un poco más claro. Entonces, si hay una presión normal, tenemos cierto diámetro de capilar. O sea, aquí hay cierto diámetro. ¿Vale? Si de pronto hubiera una mayor presión arterial, lo que hace el riñón es vasodilatar ese ese capilar, para que el diámetro interno del capilar sea mayor y entonces la presión dentro del capilar no haga que por esa misma presión se filtre más plasma, sino que la filtración de plasma o la presión del plasma sea la misma. Porque pues obviamente como los capilares están, bueno, lo voy a mencionar así. Como la orina colecta todo el agua, hay una presión negativa, es decir, como se está llenando la vejiga, pues todos estos conductos que vienen desde la asa de Henle, el conducto colector, el túbulo distal, el túbulo proximal, hay un flujo de agua desde los riñones hacia la vejiga, hay una presión negativa, entonces el plasma está a cierta presión aquí, en el líquido intersticial, pero en el capilar está un poco más elevada esa presión. Pero si de pronto se incrementa mucho la presión, pues esta tasa de filtración tendría que ser mayor, entonces la presión del plasma va a tener que incrementar también de manera proporcional. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Pues bueno, vasodilatando ese capilar. Por el contrario, si la presión fuera menor, no estaríamos pensando que de pronto pues, la orina se regresara hacia el plasma, no, jamás. Entonces, al haber menor presión aquí, pues habría una vasoconstricción para que esta presión siga siendo mayor que la que hay aquí. Y de esta manera el flujo de plasma vaya en el sentido desde los capilares hacia la vejiga. ¿Sale? Entonces, de esa manera es que está participando en la regulación de la presión arterial. Entonces, no le llamemos plasma porque no está dentro del sistema circulatorio, vamos a llamarle líquido intersticial. O presión extracelular. ¿Sale? ¿Dudas con esta parte? No, profe. Excelente. Bien. Obviamente participa en la regulación del equilibrio ácido básico porque además de poder excretar algunos cationes, también tiene posibilidad de excretar algunos aniones. Sobre todo, pareciera mentira, pero pues como parte del metabolismo del sulfato, se generan pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, obviamente muy, muy pequeñas, que son excretadas principalmente por el riñón. Entonces, el fosfato también obviamente es excretado, pero ese dependiendo de qué tanta demanda exista
por el organismo es que sea excretado o se vuelva a reabsorber, ¿no? Porque al final, como son pues aniones de bajo peso molecular, pues estos se filtran con el agua. Por otra parte, también participa en la regulación de la producción de eritrocitos. Por su parte, el riñón, como cualquier tejido, dependiendo de la cantidad de oxígeno que llegue, pues obviamente el oxígeno está ligado a la concentración de eritrocitos o la concentración de hemoglobina dentro de los eritrocitos, que al final, pues estos resultan en la generación o no de la eritropoyetina. Y recordemos que la principal producción de eritropoyetina es en el riñón. Entonces, esta viaja a la médula ósea y hace todo el proceso de la eritropoiesis que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, el estímulo que desencadena la producción de eritropoyetina sería la hipoxia, es decir, bajas concentraciones de oxígeno en el riñón. Y como obviamente son células especializadas, en cuanto se empieza a censar esta baja cantidad de oxígeno, pues se enciende la maquinaria para síntesis de proteínas, ¿no? Y por lo tanto la producción de eritropoyetina. Y pues bueno, también lo que acabo de mencionar, la eritropoyetina, pues es parte de la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Bueno, lo que acabo de mencionar es la excreción de la hormona. Perdón, la secreción de la hormona. Como parte del metabolismo, ustedes recordarán también que el calcitriol, es decir, la vitamina D, primero en la piel es, con ayuda de los rayos ultravioleta, se rompe un enlace, posteriormente en el hígado es hidroxilada en una posición número 25 y en el riñón es hidroxilada en una posición número 1. Y de esta manera ya se convierte en una hormona para poder absorber, ¿qué catión? El sodio. No, el sodio no necesita alguna hormona para hacer el calcio, efectivamente. Pregunta de examen, ¿eh? Cuidado. Sí, entonces, recordemos que el riñón participa con una hidroxilación en la posición número 1 para la hormona que favorece la absorción de calcio. Y por último, la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Qué pasó con esa bioquímica metabólica? La síntesis de glucosa a partir de sustancias o moléculas diferentes a carbohidratos, ¿no? Sobre todo a partir de aminoácidos. Entonces, como parte del metabolismo, pues el riñón tiene gluconeogénesis, una gluconeogénesis muy marcada porque ayuda a contribuir con la regulación de la glucosa. Y de hecho, en condiciones normales, jamás, jamás, jamás en la vida debe de haber glucosa en la orina. Porque, pues, de acuerdo con su tamaño y su peso molecular, esta sí se filtra como el sodio, como el potasio, como cualquier anión. Recordemos que no tiene el tamaño de una proteína, entonces sí puede atravesar la membrana capilar y por lo tanto sí podría aparecer en orina, pero la glucosa, lo mismo que otras moléculas muy importantes como, por ejemplo, los aminoácidos, son reabsorbidos casi por completo, ¿no? Entonces pasa lo que, por ejemplo, vemos en el esquema número B.
Bien, entonces, en el esquema vemos que están los capilares, que está en rojo. Es la tubería en rojo. Están los capilares, cuyo flujo es, recordemos, de las arterias a las venas, ¿no? Entonces, son los capilares. Y evidentemente, esta es la presión que les mencionaba. Para generación de la orina, todo el tiempo la orina está pasando hacia la vejiga. Entonces, se genera una presión negativa, es decir, la presión que tenemos dentro del capilar hace que el agua salga, y obviamente el agua no sale sola, sale en forma de solución electrolítica, es decir, salen todos los componentes menos proteínas. Una que otra proteína se llega a escapar, pero las proteínas, lo mismo que la glucosa y aminoácidos, son reabsorbidos. ¿Por qué? El cuerpo no se puede dar el lujo de desperdiciar algo muy importante. La glucosa es la principal molécula energética, y las proteínas pues cuestan mucho sintetizarlas, ¿no? Gastan mucho ATP, o se gasta mucho ATP para sintetizarlas, entonces no se puede dar el lujo. Y pues obviamente los aminoácidos son pues los monómeros de las proteínas. Entonces, así como se filtran, porque pues es inevitable, son reabsorbidos. Muy bien, entonces, para entender un poco más este proceso, vamos a ver lo siguiente. Anatómicamente, vamos a analizar lo que sería la parte de una nefrona, ¿no? Recordemos que la nefrona es un conjunto de muchas cápsulas de Bowman, que voy a cambiar de color para el resaltado. Son muchas cápsulas de Bowman en serie, una después de la otra. Recordemos que están por acá. Entonces, todo este conjunto, tanto las cápsulas de Bowman como todas estas asas de Henle, porque recordemos que cada una de estas cápsulas de Bowman tienen el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal, y se va al túbulo conector de orina. Entonces, todas estas cápsulas tienen esa conexión, y la nefrona engloba todas estas, ¿no? Vale la pena resaltar que, pues, un ser humano, cuando nace con alrededor de 700,000 a 1,000,000 de nefronas. A lo largo del tiempo, estas sí no se regeneran. Antes se pensaba que las neuronas tampoco se regeneraban, pero sí se regeneran. Para el caso de las nefronas, a menos que dentro de los siguientes años se demuestre lo contrario, hasta ahora lo que se sabe es que no se regeneran. Sin embargo, como lo mencionábamos hace un rato, bueno, al inicio de la clase, pues el cuerpo es tan maravilloso que puede contrarrestar todas esas deficiencias. Después de los 40 años se van perdiendo cada 10 años un 10% de esas nefronas por condiciones normales, ¿no? Del envejecimiento. Aún así, existen personas que a sus 110 años nunca tuvieron problemas renales, ¿no? Y pues, por un lado, su organismo está muy bien adaptado, o se llegó a cuidar bastante de esa persona, ¿no? Pues bueno, el proceso es el siguiente. Entonces, llega toda la sangre de las arterias. Voy a borrar esto. Y entonces veamos, ¿no? Se empieza a repartir hacia todos lados. Entonces, básicamente, lo primero que sucede es que pues llegan todos estos capilares llegan a formar el glomérulo. El glomérulo no es más que la maraña de capilares que están aquí dentro de la cápsula de Bowman. Y veamos que
pues la cápsula de Bowman no es más que un espacio donde está toda esa maraña de capilares. Por obvias razones, y como sucede en cualquier espacio del cuerpo, como los capilares tienen una mayor presión, pues, y como hay una presión negativa, pues aquí hay menos presión de plasma o de líquido intersticial. Pues hay paso de, el plasma se sale desde los capilares hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Este es el efecto pasivo debido a la presión capilar. Y entonces todo este plasma se sale con todo y glucosa, aminoácidos y todo menos proteínas. Recordemos que las proteínas no pueden abandonar esos capilares. Y pues bueno, el flujo sanguíneo sigue su ritmo. Y estos capilares van hacia las vénulas y posteriormente a las venas. Mientras tanto, todo el plasma que ya se quedó aquí, que para no confundirlos vamos a llamarle líquido intersticial, que recordemos que es el que se encuentra entre las células y los capilares, vemos que igual difunde a través de esta capa de células. Toda esta es una capa de células, que es la cápsula de Bowman. Y recordemos que es presión negativa, es decir, todo el tiempo está el flujo hacia acá, porque todo el tiempo todo este conducto vacía hacia la vejiga. Y entonces, a lo largo de todo este conducto, esta cápsula de Bowman, posteriormente, desde el punto de vista anatómico, se convierte en el túbulo contorneado proximal, porque está más próximo a la cápsula de Bowman. Y vean, es contorneado porque en realidad tiene zigzaguea, bueno, no zigzaguea, tiene contornos, simplemente, ¿no? Entonces, tiene esta forma, y entonces cualquier sustancia que, sobre todo para el caso de las moléculas de gran importancia, como aminoácidos, como carbohidratos, perdón, como la glucosa, son reabsorbidos aquí. Y entonces tienen todo este camino para poder ser reabsorbidos. Entonces, después de pasar por el túbulo contorneado proximal, viene a lo que sería el asa de Henle, ¿no? Entonces, esta es el asa de Henle descendente, porque pues, el flujo va descendiendo. Tiene una porción más gruesa. Esta es una porción más gruesa que posteriormente se vuelve más delgada. Recordemos que sus compañeros mencionaban que aquí, en la parte más delgada, es donde había poca permeabilidad del agua, simplemente porque los espacios que existen entre cada uno de estos, entre cada una de estas células es mucho más estrecho. Entonces permiten, o más bien impiden, que el flujo de iones sea tan fácil, y si no hay flujo de iones, pues el agua no pasa. Entonces, aquí es donde, a lo largo de todo esto, es donde se reabsorben todos estos aniones o cationes, y luego va en la región ascendente. Aquí hay un loop, obviamente, que ya no me cupo, pero imagínenselo, por favor. Y entonces aquí continuamos hacia, bueno, esta es la región ascendente del asa de Henle, y aquí particularmente, si por ejemplo se tuviera que excretar más sodio porque el consumo de sodio fue mayor, o de pronto se tuviera que reabsorber potasio, es aquí donde se da ese proceso. ¿Por qué? Porque ya es el último chance, vamos a llamarlo así, para poder reabsorber o para poder controlar ese contenido de iones, porque después pasa por el túbulo contorneado distal, que desemboca directamente en el conducto que va hacia el uréter.
y sigue todo este camino, y aquí podríamos decir que pues, ya básicamente se trata de orina, ¿no? Que no es más que el conjunto de desechos, pues de lo que el cuerpo ya no requiere en ese momento. Y pues bueno, dentro de todo este proceso habrá algunas sustancias que se excreten por completo, por ejemplo la creatinina, que es el producto del metabolismo de los músculos. Básicamente la concentración que existe en sangre pues se vierte por completo en los riñones y no es reabsorbida. Entonces es un indicador muy bueno para poder determinar la función renal. Si hubiera algún problema o alguna baja concentración de creatinina, por un lado nos indica la función muscular, que normalmente o es muy raro que existan problemas, pero lo que característicamente nos puede decir es la función de los riñones, ¿no? Sobre todo la integridad de la cápsula de Bowman y del glomérulo. Recordemos que el glomérulo es toda esa maraña de capilares que están pues ahí encapsulados, valga la redundancia, en la cápsula de Bowman. Y entonces, ahora sí, una vez explicado este proceso, bueno, no sé si les hayan quedado alguna duda. Entonces, por ejemplo, la creatinina pasa por este proceso, que está en el esquema A, donde normalmente simplemente se excreta y no es reabsorbida. Entonces, la concentración de creatinina nos dice cuál es la integridad del riñón, ¿no? Hay otras moléculas que lo comentábamos, proteínas, glucosa, aminoácidos, que sí se filtran de manera inevitable porque, pues, no tienen el tamaño de proteínas y por lo tanto se pasan junto con el agua, pero pues son muy importantes y se reabsorben básicamente, no, perdón, me estaba equivocando de esquema. Este caso de las proteínas y carbohidratos es este, que inevitablemente sí se filtran, pero todas por completo se reabsorben. El cuerpo no se puede dar el lujo de excretar estas sustancias. Habrá otras sustancias que, por ejemplo, el calcio, que definitivamente la concentración en plasma es aproximadamente 5 o 6 veces mayor que la que aparece en orina. Entonces, una parte sí se excreta, pero otra parte se reabsorbe. Entonces, eso hace la diferencia que en plasma, por ejemplo, encontremos 5 veces más concentración de calcio. Es un número arbitrario, exactamente no recuerdo cuál es la concentración, pero por decir algo, ¿no? Y una vez la concentración de calcio. ¿Por qué? Igual, recordemos que en la cápsula de Bowman se filtran por completo, pero alguna parte es reabsorbida, ya sea en el túbulo contorneado distal. Y por último, por ejemplo, para el caso de los genobióticos, por ejemplo, que ya están metabolizados, evidentemente sí se filtran, pero queda una concentración remanente en plasma. Pero al final, el cuerpo lo que hace es, pues, los pasa nuevamente a la orina para poderlos excretar por completo, ¿no? Bien, y pues básicamente con esta parte terminaríamos lo que sería la función renal. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, No, profe. profe. Excelente, pues bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy y pues nos veríamos el día de mañana en el laboratorio, ¿vale? Sí, profe, gracias. Excelente. Profe, hasta mañana. Descansen, hasta mañana. Luego, Había profesor. hasta luego. Había 2 personas Gracias. que se iban a quedar, me parece, para ver la cuestión de un examen. Sí, profe, soy yo.
Muy bien, dame oportunidad.